Colombianos, María Fernanda Cabal no se aguantó y dice que será candidata por el Partido del Centro Democrático. Pero nos preguntamos, ¿y las aspiraciones de Paloma Valencia y las aspiraciones de Miguel Uribe, será que lo hablaron internamente o será que esta señora se les adelantó para que no haya una consulta interna? ¿Ustedes qué opinan, colombianos? Pues la senadora tendría que aliarse para competir con figuras como Vicky Dávila, Paloma Valencia y el exfiscal Francisco Barbosa. ¿Cómo la ven, señores? La senadora María Fernanda Cabal se subió a la carrera presidencial. La líder del Centro Democrático y una de las opositoras del gobierno de Gustavo Petro manifestó en sus redes sociales sus aspiraciones de entrar en el tarjetón del 2026. Ella escribió en su cuenta X lo siguiente: que quede claro al país, yo soy Centro Democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo representando a millones que clamen orden y libertad. Y la señora publica un video de una pasada manifestación uribista. Pues resulta que esta noticia no dan tanto, señores, no dan tanto para que esta señora sea candidata, pero dejémosla que se eche flores ella misma. Una de las que sí la paró fue la fiscal Angélica Monsalve y le dijo sus cuantas verdades. Dice acá: la política sensata es necesaria para aguantarnos unos con otros y evitar la violencia social, pero la intoxicación ideológica, el odio hacia el otro, identificado como adversario, y la justificación moral de dicho resentimiento es lo que nos está proyectando como los caducos partidos políticos colombianos. La inmoralidad y la violencia política es la bandera de ellos, los que nos tienen sumergidos en la profunda pobreza y desolación. Para muestra de un botón, el vergonzoso actuar de esta senadora de la República, María Fernanda Cabal de Colombia, que aprovechándose de una institución del Estado, de una posición dentro del Congreso y de un esquema de protección que le dan nuestros impuestos, utilice el magnánimo Congreso para salir frente a él, hacer proselitismo político, autoproclamarse candidata presidencial en tiempo no electoral. Lo peor, que ya ni nos escandalizamos porque eso es lo que siempre se espera de ellos. Esto no es más que una muestra de las ansias de poder, contratos, dineros, relaciones internacionales, cargos públicos, fuero, impunidad frente a su actuar y todos los privilegios y lujos inimaginados de los partidos políticos, contrario a lo que sí debería ser vocación para servir al pueblo. Les advierto que el actuar de la senadora y el de muchos no está permitido en la Constitución ni en las leyes. La función de ellos es legislar para el bienestar del pueblo. Llegan haciendo campaña, pero una vez elegidos se deben es al servicio público y no a partido alguno. El Congreso es prestado para darle un buen uso. Si fuese cualquiera de ustedes o mi persona quienes nos hubiésemos parado frente al Congreso de la República a autoproclamarnos candidatos presidenciales, les aseguro que ya estuvieran todas las IAs o la policía encima de nosotros. Pero como es uno de ellos, los politiqueros, no pasa nada. Pareciera que le tuvieran miedo a estas vacas sagradas. Igualdad ante la ley. Olvídense de eso, mientras sean los mismos de siempre. Pues señores, ¿cómo la ven que María Fernanda Cabal ahora aspire a la presidencia y que ya se autodenomine candidata presidencial por el Centro Democrático sin pues haber esperado el visto bueno de Álvaro Uribe Vélez, que es el que manda, ¿no? Esperaremos a ver en qué termina todo esto. Por otro lado, resulta que la señora Katy Jubinado arremetió contra Gustavo Petro por las encuestas mentirosas que hizo Inbamer. Sin embargo, esta señora aprovecha cualquier pedacito de política para sumarle votos a la señora Claudia López, su candidata, ¿no? Increíble cómo esta persona se convirtió de una manera bestial. Miren nomás. Colegas, despertamos hoy con una noticia que es novedosa. Y es que el presidente Petro por primera vez rompe su piso de aprobación histórico, que ha tenido siempre, del 30%. Algunas personas dirán, deben ser los últimos yerros del gobierno, como por ejemplo anunciar una nueva reforma tributaria. Pero yo realmente creo que tiene que ver con la posición blandengue, tibia e inaceptable del gobierno de Colombia frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Ayer en la Comisión Primera tuvimos una sesión supremamente importante, en donde escuchamos al Centro Carter, a la Misión de Observación Electoral, a la jurista Catalina Botero, simplemente reconfirmando con datos realmente escabrosos el fraude electoral y las gravísimas, pero gravísimas violaciones a los derechos humanos. Nos hablaron de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de abusos de las fuerzas militares, de asesinatos de jóvenes en medio de las protestas y por supuesto del fraude del que ya todos hemos conocido. Esto pareciera la misma narrativa que la izquierda colombiana por años le criticó a los gobiernos llamados de ultraderecha en Colombia. Pero ya no es la ultraderecha en Colombia la que perpetra estos hechos, sino el régimen de izquierda, dictatorial, inhumano de Nicolás Maduro.
Mucho me temo que si el presidente Petro no toma una posición vehemente frente a estos hechos, va a perder su título de demócrata y va a perder la autoridad ética para reclamarle, por ejemplo, sí, violaciones de derechos humanos a otros países. Termine, representante Jubina. Y va a perder la autoridad para reclamar cosas que él, pues, muy bien le ha reclamado a otros países también en términos de violaciones de derechos humanos. Yo quisiera que el Congreso de Colombia y ojalá el gobierno también entendieran que rechazar el régimen de Maduro ya no es un asunto partidista, no es un asunto ni de izquierda ni de derecha, es un asunto de democracia, es un asunto de humanidad. Y ojalá este Congreso pueda pronunciarse como corporación en el sentido de no legitimar. Tranquila, doctora, termine. Tiene un minuto si quiere, disculpe. Muchas gracias, presidente. Ojalá que el Congreso de Colombia se pudiera pronunciar como corporación, unidos, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, en el sentido de no legitimar los resultados anunciados por el régimen Maduro y de exigir la auditoría internacional, que ya no implica solamente publicar las actas, óiganme bien, ya la auditoría internacional tendría que ver con auditar las máquinas, de manera que, colegas, exijámosle al gobierno la posición que tiene que tener. Nosotros como Congreso tengamos la posición que tenemos que tener y es del lado correcto de la historia. Yo ciertamente creo que la dictadura venezolana es la mayor tragedia política y democrática de nuestro continente en este siglo. Así que por favor, estemos del lado correcto de la historia, esto es del lado de la democracia y de ninguna manera permitamos que el gobierno de Colombia no asuma la posición que tiene que tener y es de rechazo total al abuso del régimen de Maduro. Bueno, esta es la posición de la señora Katy Jubinado, ¿no? Exigiéndole al gobierno de Gustavo Petro esto, ¿no? También Gustavo Petro llamó hipócritas a los uribistas que llaman dictadura a Venezuela cuando su dictadura fue multiplicada por 3 en el gobierno de Duque. Con Uribe y Duque, las masacres y la persecución política en el país fueron diarias y Estados Unidos no dio ninguna sanción frente a esto. Escuchen al presidente. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas. Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Diles. Bueno, ahí le mandaron un mensajito a la señora Katy Jubinado de ser hipócrita. Lógicamente, Jubinado se sintió aludida y dijo lo siguiente: decir que el gobierno Duque, que en medio de impopularidad permitió elecciones libres y le entregó el poder al primer gobierno de izquierda, fue una dictadura como la de Maduro, multiplicada por 3, revela que Petro sí es mejor amigo en Colombia, dispuesto a todo. La actitud del presidente frente a la tragedia venezolana genera cada día más preguntas, angustias y suspicacias. La ciudadanía colombiana debe estar alerta. Esto no luce nada bien para el futuro. Mandando como un ultimátum. Pues aquí Alejo Vergés le dijo, otra vez la Manguito tratando de tapar que en el gobierno Duque le quitaron la vida a casi 100 jóvenes por salir a protestar en varias ocasiones. Algunos de ellos en la alcaldía de su amiga Claudia López, ¿no? Persiguieron a opositores y periodistas, a quienes encarcelaron sin prueba alguna y hoy el Estado debe pagar indemnizaciones. A nosotros nos perfilaron con recursos públicos, mataron a la gente inocente y terminaron pasándola como falsos positivos. Ahí están 24 militares imputados. No se podía cuestionar al gobierno porque era riesgoso. El odio a Petro las lleva a ocultar semejante régimen del uribismo. Y parece que sí, señores. Nomás mire un ejemplo. Petro le respondió aquí a Jubinado que dice que en el gobierno de Duque no se llevó ningún tipo de dictadura. Dice acá, 22 asesinatos en una sola noche en protestas contra el nefasto gobierno. Solo lo hace un dictador, ¿no? Cali, 22 muertos que esperan respuestas. Nadie les ha dado una solución, nadie ha encontrado a los culpables. Por otro lado, Vicky Dávila anda súper ofendida por unas palabras de Gustavo Petro en un discurso donde dijo las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. Por supuesto, ella se sintió aludida. Recordemos las palabras. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Claro, esto le ofendió a Vicky, que salió diciendo, estas palabras dicen todo sobre Petro como persona, como hombre, como presidente. Lo que piensa de las mujeres, cómo las ve, qué valoración hacen de ellas. Las muñecas de la mafia, una frase que pronuncia el presidente para referirse a las periodisas y que tiene una carga de profundidad, misoginia pura y machismo. Petro desprecia a las mujeres. ¿Cómo no? Ha nombrado defensora del pueblo. Ha ternado también a la señora fiscal Luz Adriana Camargo. Entonces,
¿Que odia a las mujeres? Pues resulta que Iris Marín, la nueva defensora del pueblo, pues ya se pronunció porque decían cómo va a ser que pues la señora Iris Marín no se pronuncie nueva defensora. ¿Será que le está cubriendo la espalda a Gustavo Petro o qué? Pues ella dijo lo siguiente: no esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente. La columna de esta defensora del pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres. No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumento de nadie. Debatamos las diferencias. No violentemos a las mujeres, dice aquí Iris Marín. Vamos a ver qué le contesta la gente y dice: sea inclusivo, presidente Gustavo Petro. La próxima vez refiriéndose a los muñecos y muñecas de la mafia. Señora defensora, no sea chistosa. Aquí el problema es la desinformación que generan los medios. El cambio la eligió para defender al pueblo. Trabaje o renuncie, le dicen a la señora Iris Marín. Por supuesto, aquí la señora Katy Jubinova aprovecha cualquier momento para ser oportunista y responde frente a las palabras de Iris Marín. Como mujer respaldo a la defensora del pueblo por asumir una posición firme contra la violencia y estigmatización promovidas por el presidente Gustavo Petro contra las periodistas. Es claro que tenemos un presidente machista que solo usó la causa feminista para conseguir votos, es lo que dice la señora oportunista Katy Jubinova. ¿Qué piensan ustedes frente a estas nuevas palabras de Iris Marín, nueva defensora del pueblo? Ay, señores, pues aquí Alfredo Mondragón también le mandó pullas a estos uribistas que se creen dueños de la verdad, que creen que si ellos vuelven al poder van a resolver todos los problemas que ellos mismos dejaron. Increíble el cinismo de esta gente. Pues Alfredo Mondragón le canta la tabla aquí al señor Miguel Uribe. Muy bien. Gracias, presidente. Presidente, me quedo sorprendido con lo farsante que es aquel senador que le dio por sacar un videíto para manifestar su respaldo a los trabajadores que porque madrugan. Pero minutos después está diciendo los mismos cuentos ya de 20 años de Álvaro Uribe Vélez, que hay que trabajar, 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 y que lo que hay que acabar es con la pereza, le faltó decir. Y cuando se ponen a ver que lo que han acabado es con los derechos laborales de la clase trabajadora, ahora resulta que les gusta hacerle videitos a los trabajadores, pero cuando le hablan de reforma laboral, para recuperarle lo que les quitó Álvaro Uribe Vélez, que son los recargos nocturnos, los porcentajes de dominical y festivos, que destrozó las condiciones laborales de la juventud trabajadora en Colombia cuando le quitó el carácter laboral al contrato de aprendizaje, poniendo a los jóvenes a ganar solamente un 75% del salario mínimo sin prestaciones sociales, y nos quieren convencer todavía, 20 años después, que esa es la mejor opción dizque para estimular las empresas y generar contratación. No estimularon empresas, no contratan más, pero sí precarizaron a la juventud trabajadora. Eso es lo que nos dice Miguel Uribe, repitiendo el trabajar, 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 básicamente para seguir esquilmando y llevando la precariedad laboral a la juventud. ¿Qué más le hicieron los jóvenes al señor Miguel Uribe? ¿Qué más le hicieron los jóvenes a Álvaro Uribe Vélez para que los quieran condenar a la precariedad y a la explotación laboral? Ya escuchan ustedes el anuncio de Álvaro Uribe diciendo que él quisiera que fueran más de 3 millones de aprendices, pero como mano de obra barata. Se sueña Álvaro Uribe poniéndole tal vez grilletes a los jóvenes para llevarlos a trabajar en condiciones de precariedad y sobreexplotación laboral. Esa precariedad laboral no es ninguna demostración de desarrollo para el país, ni ampliación de empresas, ni de crecimiento. Señor Miguel Uribe, la clase trabajadora no está pidiendo videitos. La clase trabajadora está pidiéndole derecho a este Congreso de la República, y es recuperar la estabilidad laboral que su patrón le quitó, recuperar la dignidad laboral de la juventud trabajadora que su patrón le quitó, recuperar garantías laborales como los recargos nocturnos y como los porcentajes. Termine, doctor. Leí la misma garantía a la doctora Jubinado. Termine. Gracias, presidente. Lo que el país requiere, y repito, lo que el país y la clase trabajadora exige es que le devuelvan la dignidad laboral a la juventud trabajadora que le esquilmaron sus derechos hace 20 años. Lo que pide la clase trabajadora son derechos como las dominicales y festivos, como los recargos nocturnos, como la estabilidad laboral. No están pidiendo videitos, sino derechos. Y ese es un reclamo a este Congreso de la República, pero también a aquellos anacrónicos que siguen repitiendo las mismas tesis de hace 20 años para que nos sigamos enredando hoy, básicamente en la explotación laboral de la juventud trabajadora del país. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver la réplica contra las declaraciones de Alfredo Mondragón, de un uribista. Gracias, presidente. Tenemos que responderle al representante Mondragón. Primero que todo, respeto, representante Mondragón. Patrón es una palabra, es un insulto para las relaciones respetuosas del presidente Álvaro Uribe Vélez con su bancada, con senadores que nos llenan de orgullo, como el senador Miguel Uribe. Segundo, creer que aumentándole los costos laborales a las empresas para vincular jóvenes van a vincularlos es un error.
¿Por qué no están llenadas todas las plazas de los aprendices del SENA en el contrato de aprendizaje? ¿Qué va a pasar con las practicantes cuando ustedes, que es voluntario, cuando ustedes le aumenten los costos al contrato de aprendizaje? ¿Cuántos jóvenes de Buenaventura no quisieran tener una experiencia laboral para poder después entrar más fácil a una empresa? Pero no comprenden que el mercado funciona con unas leyes, no con unas obligaciones del pacto y el petrismo. Bueno, esa fue la réplica del uribista acá presente, ¿no? Por otro lado, colombianos, este es el momento en que un juez 35 penal municipal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa contra Olmedo López y Sneider Pinilla, y también con Luis Eduardo López, ¿no? Todos van a guarniciones militares por solicitud de la defensa porque temen a que les manden pues para el otro lado del silencio, ¿no? Entonces esperaremos a ver si esta gente se decide a soltar realmente la verdad y no basados en una libretica de apuntes como lo hizo Olmedo López. Escuchen ustedes la declaración del juez. El juzgado 35 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá accede positivamente a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia se impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión a los ciudadanos Olmedo de Jesús López Martínez, Sneider Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo López Rosero. Se dispone como un segundo punto que la reclusión de los mismos se lleve a cabo en la estación de Carabineros E26, en lo que atañe al ciudadano Eduardo López Rosero, conforme a disponibilidad que certifique la Policía Nacional al momento de hacer efectiva la medida de aseguramiento. Por tanto, la orden de detención se librará con destino al brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelbes, secretario general de la Policía Nacional, quien certificó que en efecto se contaba con cupo para efectos de recluir a este ciudadano en ese establecimiento policial. Sin perjuicio de que la defensa, como lo anunció en esta audiencia, pueda eventualmente acudir para efectos de que se varíe el lugar de reclusión, dependiendo de otros derechos que también asisten a las personas privadas de la libertad en su condición de sujetos de especial sujeción del Estado y que atañen esencialmente a la cercanía familiar. En lo que tiene que ver con el ciudadano Sneider Augusto Pinilla Álvarez, se dispone de librar la correspondiente boleta de detención por secretaría de este despacho, con destino al mayor general Omar Steven Sepúlveda Carvajal, segundo comandante del Ejército Nacional, para que este ciudadano sea recluido en el Cantón Militar de Artillería, CPAMS EJAR. También, como numeral tercero, se dispone de librar boleta de detención con destino al mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, segundo comandante del Ejército Nacional, para que el ciudadano Olmedo de Jesús López sea recluido en el Cantón Militar Caldas, CPAMS EJEPO, a efectos de que se cumpla la medida de aseguramiento que se está imponiendo por parte de este operador judicial. Esta determinación se comunicará al CIOPER de la Policía Nacional a efectos de darle cumplimiento al artículo 320 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo la ven, señores? Y nos preguntamos por qué no nos mandaron realmente a una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Pensando en que de pronto les puedan hacer algo. Pero pues separaditas estas bellezas, señores, que definitivamente le han hecho mucho daño a Colombia y que no han contado realmente la verdad. Aquí dicen varios usuarios, ¿a qué hora las guarniciones militares se convirtieron en cárceles en este país? Qué asquerosidad de justicia la de Colombia. ¿Será que los zampones le dicen al juez cuánto vale que me envíes a la guarnición militar? Es lo que siembran la duda pues en esto, hombre. Ahora falta que metan a la cárcel a los zampones uribistas del gobierno Duque a ver si devuelven los 12 billones que se robaron de los colombianos y de La Paz. Y los de las EPS los 11 billones, ¿no? Increíble, roban y roban a manos llenas y les dan guarnición militar. Esperemos a ver si realmente sueltan la verdad y si realmente caen los culpables de este entramado de corrupción. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo.